Bienvenidos al cuarto tutorial sobre Proteus y en concreto sobre el módulo ISIS. Antes de comenzar con nuevos aspectos y características de este módulo, quería comentar un par de cosas. La primera es que Proteus es una herramienta profesional de diseño electrónico, con lo cual no está pensado ni para aprender electrónica, aunque de hecho podemos hacerlo con él, pero es un paquete profesional y está diseñado para probar y simular circuitos complejos o muy complejos, que tengan muchos componentes y de hecho, como podemos observar en los anteriores tutoriales, hay una cantidad de iconos, una cantidad de opciones que, si bien no son necesarias para un usuario medio, sí que son imprescindibles para aquellos profesionales que quieran diseñar circuitos, ya digo, muy complejos. De hecho, hay herramientas como la búsqueda de componentes en un circuito por una referencia que nosotros lógicamente no vamos a utilizar porque nuestros circuitos o diseños apenas tendrán 10 o 15 componentes, pero en casos de que tengamos un diseño que contenga 300, 400 o más componentes diferentes en varias hojas de trabajo, pues sí que nos va a hacer falta a veces buscar un elemento concreto, y para ello tenemos un sistema de búsqueda muy avanzado. Por otra parte, ISIS también nos da la posibilidad de creación propia de componentes, es decir, que nosotros podemos, con evidentemente unos conocimientos avanzados de scripts en modelado de componentes, podemos crear nuestro propio componente o nuestra propia librería de componentes que requieren unos conocimientos profundos o avanzados de programación. De hecho, en la red hay alguna que otra página desde donde podemos descargarnos algún modelo de componente, como en el caso de, que recuerde ahora de memoria, en el caso de un sensor de temperatura I2C como el DS1620, o incluso el modelo de un micrófono, por ejemplo, etcétera. Por otra parte también la Center, la casa que fabrica o que distribuye Proteus, pues continuamente está con las nuevas versiones, está sacando nuevos modelos propios, y de hecho hay una opción en la página web para remitirles a ellos algún modelo que nosotros hayamos diseñado. Por tanto, Proteus es un mundo y nosotros no pretendemos, o yo en este caso no pretendo utilizar todas las opciones de ISIS, sino aquellas básicas y medias que nos permiten construir circuitos básicos o medianos. Esto quiere decir que no vamos a ver en detalle todas las opciones de ISIS, sino solamente aquellas que sean imprescindibles, ya digo, para construir nuestros circuitos. El segundo aspecto que quería mencionar es que tan pronto instalamos Proteus en nuestro ordenador, tenemos un montón de ejemplos o samples en un, ya digo, directorio llamado samples que cuelga del directorio principal de Proteus. Ahí tenemos por lo menos unos 80 o 90 ejemplos catalogados por dificultad. Tenemos ejemplos muy sencillos con 2 pilas, 2 resistencias y un fusible, por ejemplo, hasta tenemos ejemplos de condensadores, de bobinas, tenemos ejemplos básicos de electrónica con un diodo,
es decir, con un rectificador de media onda, con un rectificador de onda completa, ejemplos de transistores operacionales. Tenemos, por supuesto, ejemplos de digital, hasta llegar a ejemplos más complicados con microcontroladores. Por eso sería interesante que en estos primeros videotutoriales le echarais un vistazo a estos ejemplos, cargarlos, probarlos, simularais, y que vierais las enormes posibilidades que tiene este programa. Materia, y para ello vamos a ver un conjunto de opciones que nos van a permitir copiar, mover, borrar, girar, no un componente, sino un grupo de componentes de un circuito que previamente se haya seleccionado. Estas 4 funciones las tenemos aquí representadas por 4 iconos con cierto color verde, y tienen sentido en utilizarlas en circuitos grandes donde haya muchos componentes. Vamos a realizarlo sobre un circuito en concreto. Para ello, qué mejor cosa que abrir un ejemplo o diseño del directorio samples, y para ello vamos a coger una calculadora basada en un 8051, que es un tipo de micro, con un LCD, un display y una serie de circuitería digital. Bien, entonces vamos a imaginar que queremos mover un simple componente. Para mover un simple componente como es el LCD, una vez construido el circuito y está unido, ya tenemos el cableado, es muy sencillo cambiarlo de lugar. Un componente como el LCD, ya digo, es simplemente lo seleccionamos con el botón control del ratón. Se pone, en este caso se pone en blanco, porque la plantilla, algo que veremos en otro video tutorial, el próximo en este caso, la plantilla por defecto asigna el color blanco cuando un objeto está seleccionado en esta plantilla. Ya veis que el fondo es negro, mientras que en otros video tutoriales la plantilla era diferente, la template que le vamos a llamar, y estaba asignado pues un color como grisáceo, y cuando seleccionábamos un componente se volvía rojo. Bueno, pues aquí se vuelve blanco, según esta plantilla. Entonces, ya digo, una vez que el componente está seleccionado, pues con el botón contrario hemos seleccionado, y ahora para moverlo presionamos el botón normal del ratón. Se vuelve ahora pues este color de la plantilla de color violeta, y entonces lo movemos a cualquier parte de la pantalla de la hoja de trabajo, y vemos que las conexiones se mantienen. Si no nos gusta, pues podríamos siempre ir al menú Edit, hacer un undo, y volvería a la situación normal. Esto es válido para cualquier componente. En este caso seleccionamos esta puerta NAND, entonces la ponemos, por ejemplo, pues aquí, está unida, pero ahí se lo piensa un poco y establece las nuevas los nuevos caminos de los hilos, ¿no? Bien, sin embargo, ahora vamos a imaginar que lo que queremos es utilizar pues alguna parte de ese circuito que ya hemos dibujado en otra parte. Es decir, aquí tenemos, como vemos, 4 drivers de corriente digitales. Estos los vamos a utilizar, vamos a imaginar, en otra parte. Entonces, en vez de copiarlos uno a uno, o en vez de insertarlos uno a uno, pues lo que podemos hacer es seleccionar los 4 y copiarlos como bloque. Para ello, pues con el botón control del ratón seleccionamos los 4, abrimos una ventana, ahí se han seleccionado los 4, y entonces ahora vamos a la opción,
una de las opciones primeras de bloque, que es esta de aquí, que sirve para, como bien dice ahí, copiar objetos seleccionados. Bien, entonces presionamos y automáticamente al mover, no hay que cliquear nada, al mover simplemente el ratón, ya vemos que esos 4 componentes se van a posicionar en la parte de la pantalla que yo quiero. Si los quiero colocar aquí, pues en el momento que los coloco aquí, le doy clic al botón normal del ratón. Y ahí vemos que se ha quedado una instancia de ese bloque. Si yo quiero colocar otro conjunto de cuatro drivers, pues lo puedo crear otra instancia, no sé, pues aquí, por ejemplo. Cliqueo otra vez con el ratón y ahí está. Si no me interesa seguir insertando bloques de este tipo, pues le doy al botón contrario del ratón y desaparece la selección. Bien, siempre puedo ir a la opción volver atrás de Edit para hacer que desaparezca lo que he hecho. Ahora vamos no a copiar sino a mover un conjunto de componentes. Para ello utilizo esta segunda opción. Primero, lógicamente, hay que seleccionar un conjunto de componentes, en este caso 3. Vemos que si selecciona no solamente se selecciona el componente, sino también las conexiones. Y en este caso, pues voy a este icono de aquí, que es mover objetos seleccionados, y ahora pues me puedo situar en cualquier parte del circuito libre. Vamos a imaginar aquí. Bien, cliqueo como todo normal, se lo piensa, lógicamente. Esta máquina tampoco es muy rápida y veo cómo ha reestructurado completamente el cableado del circuito para seguir a nuestro antojo nuestras pretensiones, que ha sido colocar estas 3 puertas NAND aquí arriba. Bien, podría pues deshacer esto simplemente en Edit, volver atrás, hundo y volvería todo como está. Incluso podría girar algunos componentes. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero, y para eso utilizaría este icono de aquí. Vamos a imaginar que yo quiero girar este micro, con lo cual me posiciono, hablo el triángulo, hablo la ventana con el botón contrario del ratón, suelto, ahí está seleccionado, y entonces ahora pincho aquí en este icono y me dice que lo gire el ángulo que yo le especifique aquí. Hay que tener en cuenta que si estamos hablando de componentes y yo quiero girar un ángulo que no sea 90, 180, 270 o 360 grados, es decir, ángulos intermedios no me lo va a permitir. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero aquí girar 10 grados, 11 grados. Si le doy OK, me dice que este objeto no puede ser girado ese ángulo, ¿no? Es decir, solamente esto sería válido para objetos de graphics, es decir, que serían estos objetos de aquí, de la barra de elementos, que serían objetos 2D, líneas, rectángulos, círculos, etcétera. Pero sin embargo, si yo vamos a ver, si yo giro, primero vamos a seleccionarlo, ahí está, si yo giro 90 grados, por ejemplo, veremos cómo
ahí está. Veremos cómo ahora, pues, pongo el punto de giro, ponerlo pues aquí fuera, y veremos cómo, si lo piensa lógicamente, y ahí está girado, ahí está girado el componente, en este caso el micro, Bien, y por último, pues este icono de aquí sería cuando yo tengo, pues vamos a imaginar, quiero borrar un conjunto de varios componentes, simplemente con la X pues los borra automáticamente. Bien, estas opciones de trabajo con grupos de componentes, ya digo que son opciones que se utilizan en circuitos grandes, y sobre todo las opciones de copiado se utilizan cuando tenemos un circuito grande en la que haya partes que se repitan, partes del circuito que se repitan. Ahí sí que sería interesante utilizar esa opción. En circuitos pequeños, el trabajo en bloques yo lo utilizo exclusivamente para una cosa, para mover el circuito. Es decir, vamos a imaginar ahora que yo tengo un nuevo circuito, y para lo cual vamos a cargar un circuito, por ejemplo, vamos a cargar por ejemplo este circuito de aquí, y yo quiero mover esto, lo quiero mover un poquito más a la derecha. ¿Por qué? Porque aquí voy a meter interruptores, voy a meter LEDs, incluso lo que yo quiera. Entonces esta parte de aquí, estos dos componentes, los quiero poner un poquito más a la derecha después de haber construido el circuito. Bueno, pues simplemente lo que hago es selecciono los dos componentes, ahí está, seleccionado. Entonces le doy pues simplemente a mover. Entonces ahora lo coloco donde efectivamente yo quiera, y ya lo tengo colocado este circuito, y aquí tengo espacio libre para continuar trabajando y diseñando. Esa es una opción que yo utilizo, le digo, porque es útil, porque puedo, en el momento que el circuito está, imaginaros, estás trabajando, estás dibujando un circuito, lo dibujas de cualquier manera, y después, hombre, pues me falta una parte de alimentación, me falta poner unos interruptores, me falta poner esta parte de la pieza. Bueno, pues para desplazar, es una forma sencilla para desplazar ese circuito a una parte de la pantalla. Bien, ahora vamos a ver algunas de las posibilidades de animación que ofrece Isis, y que harán seguramente las delicias de aquellos que están empezando a aprender electrónica. Para ello vamos a coger un circuito muy simple, un rectificador de media onda que ya está construido. Vamos a File, cargamos diseño, subdirectorio Samples, circuitos animados, y buscamos este diseño, diodo 06, lo abrimos y vemos que aparece un circuito sencillo, es un circuito rectificador de media onda. Tenemos una fuente alterna, 12 voltios, tenemos un diodo, tenemos un amperímetro para medir la corriente, un miliamperímetro, otro miliamperímetro, tenemos un condensador, una resistencia y un voltímetro en paralelo con la resistencia. Bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues es sencillo. Lo que va a pasar es que mientras la tensión es positiva,
pues este diodo conduce, está polarizado directamente, conduce y carga el condensador. O sea que esta intensidad va a dividirse en una intensidad que pasa por la resistencia y una intensidad que ha cargado el condensador. Cuando la tensión alterna se vuelve negativa, este diodo se abre como si fuera un interruptor, no deja pasar la corriente, y es el condensador con el potencial que tiene el que suministra corriente a la resistencia, con lo cual la resistencia siempre va a tener tensión. En un primer semiperiodo va a tener la tensión que le proporciona la fuente a través del diodo, y en el otro semiperiodo negativo, en el que la fuente está cortada, lo que hay es como si aquí hubiera un interruptor abierto, con lo cual la fuente no aporta intensidad ni carga a la resistencia, pero sí que el condensador se descarga, aporta intensidad para cargar la resistencia. Antes que el condensador se llegue a descargar, lógicamente mucho antes, ya estamos otra vez en el semiperiodo positivo, con lo cual vuelve a circular corriente por el diodo y vuelve a cargar la resistencia. Con lo cual la tensión aquí no va a mantenerse, por así decirlo, casi continua. Bien, después de esta breve explicación, lo que vamos a hacer va a ser copiar este circuito utilizando la opción de Copy Clipboard a nuestro diseño. Es decir, vamos a copiar, seleccionamos todo el circuito y ahora vamos a la opción Edit y vamos a copiar todo el circuito a Clipboard. Con lo cual salimos de aquí, es decir, desapareció el circuito, tenemos un circuito nuevo y aquí simplemente una zona de edición nueva, vamos a Edit, hacemos un paste desde el clipboard y como vemos aquí tenemos el circuito que hemos copiado. Lo vamos a situar, por ejemplo, aquí y lo vamos a centrar en la pantalla con la opción de selección. Ahí está. Bien, como vemos, en el momento que copiamos desde otra parte, desde otro circuito, estos componentes, el diodo, el condensador de resistencia, no tienen referencia. No tienen referencia. Esto no es, o sea, el circuito funcionaría igual, simularía igual, pero a la hora de, si este circuito lo queremos de él hacer una placa de circuito impreso utilizando el Ares, pues nos daría error. Entonces, para ello, anotamos todos los componentes del circuito. ¿Qué significa anotar? Significa darles una referencia única en todo el circuito para ese componente. Con lo cual, para ello, vamos al menú Tools y vamos a la opción Global Annotator. Nos dice si queremos anotar o referenciar todos los componentes del diseño entero. Un diseño puede tener 40, 50, pongamos el caso exagerado, hojas de trabajo diferentes, o solamente la corriente hoja de trabajo. Y lo podemos hacer de forma total o incremental. Lo que nos interesa, lógicamente, en este caso, es hacerlo incrementalmente. Es decir, que si hubiera en ese circuito 3 diodos, pues a uno se va a llamar de 1, otro se referenciará de 2, otro de 3, así consecutivamente, y empezando la cuenta en 1. Bueno, aquí en nuestro caso, como solo tenemos una hoja de trabajo, es igual que escojamos el ámbito total o el ámbito de la corriente hoja de trabajo. Solo tenemos una. Bien, le damos OK y automáticamente ya pasa esto a ser de 1, C1, R1. Bien, hasta aquí correcto. Entonces, bueno, vamos a verlo. Como vemos también los componentes se han insertado perfectamente en la ventana de Device. Vamos a darle a la simulación y vemos que aquí hay
varias cosas a tener en cuenta. Primero, que tenemos un componente animado, como vemos el círculo rojo nos indica por dónde va la tensión. O sea, es una tensión alterna, entonces como va como un pastel de cero, a la tensión de pico, otra vez a cero, tensión de pico y otra vez a cero, así continuamente. Una forma animada de ver la señal alterna sería un alternador animado. Después tendríamos un condensador también animado, en el sentido que nos indica la polaridad en todo momento del condensador. Y después, por supuesto, tendríamos estos tanto amperímetros como el voltímetro. Vamos a parar un momento la simulación y vamos a hacerlo incluso un poco más didáctico, Para ello es importante que nos vayamos a la opción del menú llamada System y vayamos a lo que se llama Set Animation Options, y aquí nos centramos en estas 4 opciones. No en esta la dejamos de momento y nos vamos a las opciones de animación. ¿Esto qué significa? Bueno, pues aquí tendríamos cuatro posibilidades. La primera sería mostrar los voltajes mostrar pruebas de voltaje y de corriente, mostrar también los estados lógicos en los pines, mostrar el voltaje en el hilo por color y mostrar la corriente por flechas. Vamos a seleccionar todas y vamos a ver lo que hace y después continúo con la explicación. Le damos a simular otra vez y aquí vemos cómo de forma curiosa pues las líneas de conexionado se ponen en color de un color determinado. En este caso el rojo nos va a indicar que es positiva la tensión aquí, y no solamente eso, sino que nos va a indicar también que el cero o tensión cero, sí, en este caso cero, color verde, nos va a indicar también que existe la corriente a través de las flechas. Vemos que en este momento, cuando empieza la señal alterna a crecer, la corriente circula de esta forma. Después vemos un momento en el que la tensión pasa por debajo de cero, con lo cual la línea se corta. O sea, esto es un interruptor abierto, por eso se pone otro color. Y vemos también que el condensador, en el momento en que la tensión del alternador es negativa, pues es el condensador el que proporciona corriente a la resistencia. Esto se puede notar en la medida de los aparatos, de estos aparatos de instrumentación. Aquí vemos que cuando esto es azul, esto es 0 amperios, es decir, no circula corriente. Sin embargo, seguimos teniendo corriente aquí, porque es el condensador el que proporciona la corriente a la resistencia y evita que la tensión aquí en extremos caiga. Sin embargo, cuando la tensión es positiva, pues tenemos corriente aquí y corriente y caída de tensión en la resistencia. Bien, volvemos a las opciones de antes, System Set Animation Options, y vemos que aquí, si nosotros de las opciones deseleccionamos esta de aquí, no nos va a mostrar el color por voltaje en los hilos, es decir, no va a mostrar el cambio, si hay un cambio de tensión, que haya un cambio de color en los hilos del colisionado. Lo probamos, damos OK, play, y vemos como sí que hay las flechas, pero que no hay el cambio ese de color. Por otra parte, si volvemos aquí a la misma opción
y le decimos que sí, que muestre el cambio de color, pero que no muestre las flechas de intensidad, le damos OK y probamos simulación, pues vemos como sí cambia el color del cableado en función de la tensión que tiene, pero no aparecen las flechas de la corriente. Por otra parte, si nosotros ahora colocamos una sonda o prueba de voltaje, vamos a Set Animation Options como antes y le decimos que no muestre el valor, OK, pues no nos mostrará el valor de la sonda o de la punta de prueba. Si le decimos que sí, pues ahora volvemos a simular y aparecerá el valor el valor constantemente en esa punta de prueba. Bien, después tendríamos otra opción que sería esta de la de mostrar el estado lógico de los pines, pero esto sería para circuitos digitales, que no es nuestro caso. De momento puede ser interesante en circuitos de aprendizaje de electrónica tener todas las opciones habilitadas, de tal manera que para el estudiante o la persona que tenga conocimientos no muy avanzados de electrónica puede ser esclarecedor a la hora de entender cómo funciona ese circuito. Lógicamente, para profesionales de la electrónica, pues, y en circuitos complicados, esto lo que haría es complicar más la visión del circuito. Hasta ahora hemos podido ver los valores, medir valores de tensión y de intensidad utilizando tanto amperímetros como voltímetros. Pero lo interesante en análisis de circuitos es muchas veces ver la forma de las señales que se generan en algunos puntos de estos circuitos. Es decir, cómo van tomando valores estas señales a lo largo del tiempo. Para eso vamos a utilizar otro tipo de instrumentación. En este caso, como se trata de señales analógicas, utilizaremos un osciloscopio. Pero antes de nada vamos a reducir el circuito, vamos a hacer espacio en la hoja de trabajo para colocar nuestro osciloscopio. Para ello lo que hacemos es ajustamos el circuito a la hoja de trabajo, lo seleccionamos y utilizando la opción de mover bloques de componentes seleccionados, lo colocamos un poquito más arriba. Bien, ahora vamos a el icono de instrumentos virtuales, seleccionamos el osciloscopio que colocaremos aquí, por ejemplo, y es un osciloscopio de 2 canales, A y B, con lo cual pues primero seleccionamos el canal A, lo unimos al alternador, la fuente señal alterna, y ya directamente vamos a simular. Se nos abre el osciloscopio, vemos que aquí la señal, la base de tiempos no está ajustada, con lo cual ajustamos la base de tiempos. Antes, lógicamente, el canal 1 lo ponemos en medida señal alterna.
y vemos que el osciloscopio aún así no es capaz de coger todo el ámbito de la señal. Esto lo solucionaremos más adelante con otro tipo de visualización de señales alternas. De momento paramos la simulación y cambiamos la frecuencia del alternador, editando el valor de frecuencia, poniendo 10 hercios, simulamos, ajustamos la base de tiempos y la ganancia y vemos esa señal alterna en el osciloscopio. Seleccionamos el canal 1, etc. No es el objetivo de esto, no es el objetivo, ya digo, explicar el funcionamiento de un osciloscopio. Si quisiéramos ver la señal que hay en extremos de la resistencia, que es una señal casi continua, paramos la simulación y conectamos el canal B a un punto de la resistencia. Le damos simulación, vemos que hay solamente una señal, con lo cual vamos a la opción dual del osciloscopio. Cambiamos la ganancia del canal 2 y ahí vemos pues la señal, ahí vemos una señal pues continua o casi continua del canal 2, esa señal pues rectificada, con un pequeño rizado. Tendremos las dos señales, la señal alterna, la señal casi continua, señal alterna en el alternador o en la señal, fuente de señal alterna, y después tendremos la señal casi continua en extremos de la resistencia. Bien, esta es una forma de visualizar señales en un circuito utilizando un osciloscopio. Si la señal alterna tuviera muy baja frecuencia, el osciloscopio de Proteus se nos volvería insuficiente para ver la señal. Podemos hacer la prueba como vimos antes en un primer intento. Paramos la simulación, editamos la frecuencia, vamos a bajar la frecuencia a 1 hercio, volvemos a simular y vemos que si ajustamos la base de tiempos, por mucho que ajustemos, observamos que no se ve. Veremos en un próximo tutorial. Existe una opción para ver este tipo de señales con frecuencias bajas, incluso otro tipo de análisis más potentes que nos permitirán ver transitorios en los circuitos, nos van a permitir ver análisis de ruido, análisis de frecuencia, etcétera. Como avanzadilla os comentaré que este tipo de análisis o de gráficas están bajo el menú Graph en Proteus Profesional. En el Proteus Little no está habilitada esta función, y tienen su equivalente claro en el OrCAD, que es un paquete de simulación profesional en el que sí que existe de una forma única este tipo de simulación. Bien, ahora dejamos este circuito analógico y vamos a probar un ejemplo de circuito digital para ver que también Proteus cubre la simulación de circuitos digitales. Para ello vamos al menú File, abrimos un diseño, vamos a la carpeta Samples, su directorio circuitos animados, y escogemos un contador,
un contador con 3 biestables des, que es este de aquí. Y en este caso, bueno, vamos a copiarlo y llevarlo a nuestro tipo de plantilla. Con lo cual, lo seleccionamos, botón contrario del ratón, copiamos al clipboard, abrimos una hoja de trabajo nueva, copiamos desde el clipboard con paste, centramos el circuito, bien. Ahora, como vemos, es un circuito digital que tiene 3 biestables des, es un contador asíncrono, porque solamente tenemos una señal de reloj que entra en el primer biestable y esa señal de reloj se va propagando a través de los 2 biestables que hay a continuación. Las salidas las vamos a ver en binario, tanto la salida de Q como lo que podemos llamar Q1, como lo que podemos llamar pues Q2. Y estas 3 salidas, aparte de llevarse a unas, como veremos ahora, sondas lógicas de prueba, llamadas Logic Probe, también se van a llevar a un display. Este es un display BCD. Bien, vamos a simular y después explicamos el circuito un poco más en detalle. Le damos a play y vemos cómo al compás de la señal de reloj el display va mostrando pues los números del, como vemos, del 0 al 7. Esta misma información la tenemos aquí en binario. Y aquí es importante darnos cuenta de que, bueno, la frecuencia del reloj es baja. Y por otra parte vemos aquí unos cuadritos de color que nos indican, en todo caso, los niveles lógicos que hay en todo momento en los hilos de salida, o los terminales de salida de los biestables. Si nosotros paramos la simulación y desactivamos esta opción de animación, como antes, yendo al menú System, yendo a la subopción de Set Animation Options, aquí vemos que está activada la opción de mostrar los estados lógicos en los pines o terminales. Si nosotros la desactivamos y volvemos a simular, pues en este caso no se mostrará el estado lógico de esos terminales. Volvemos a activarla y ahora nos damos cuenta de que, por una parte, cuando hay un cuadrito de color azul tenemos un nivel lógico 0, y cuando tenemos un cuadrito rojo es un nivel lógico 1. Los colores, en este caso el rojo y el azul, se podrían modificar, poner otro color a nuestro gusto. Esto lo veremos, como ya he dicho, en el próximo tutorial, que hablaremos de las plantillas o templates en las que se podrá configurar este tipo de cosas. Paramos la simulación un momento y ahora vamos a ver la frecuencia de reloj. Editamos este símbolo de reloj, lo seleccionamos, botón contrario,
Ahora el botón normal para abrir la ventana de edición y vemos que efectivamente este componente tiene pues una frecuencia de reloj de 1 hercio y empieza con un estado alto, bajo, que podría cambiarse un estado alto. En este caso es el reloj. En esta aplicación es indiferente que el estado inicial sea bajo o alto, pero es una frecuencia baja. Podemos variarla, podemos poner, por ejemplo, 100 hercios, y en este caso, si nosotros le damos a simular, pues veremos que el reloj vuela. Perdón, el display vuela con los números. Bien, paramos la simulación y vamos a comentar un componente virtual muy utilizado, por lo menos en mi caso, en los circuitos digitales. Sería Logic Probe, que puede ser Big, como ya veremos, o sea, grande, o Logic Probe normal, sin el Big, que sería el mismo componente, pero más pequeño. Pero la función es la misma. ¿Qué función tiene este componente? Bueno, pues este componente muestra con un 1 o con un 0, pues el estado lógico del terminal al cual se conecte. Como vemos, volvemos a la simulación y vemos aquí que efectivamente pasa de 0 a 1 según el estado lógico que haya en su terminal. En el caso, y para eso paramos la simulación otra vez, de que no haya ningún estado que sea un 1 o un 0 conectado a él, por ejemplo colocamos aquí, no está conectado a ningún lado, pues en ese caso aparecería un símbolo gris. Bueno, estaría apagado y por otra parte aparece todo gris, indicando que está inactivo. De igual manera como si, aunque estuviera conectado a un terminal y no le llegara lo que sería definido como un nivel 1 o un nivel 0, tanto en lógica positiva como en lógica negativa. Bien, paramos la simulación y vamos a ver dónde se encuentra este tipo de componente. Vamos a P, abrimos librerías y en lo que son en la categoría de Debugging Tools, o sea, herramientas de depurado, aquí encontramos varios de estos elementos. Una sería Logic Probe normal, otra sería Logic Probe Big, o sea, más grande. Si nos fijamos, la Logic Probe normal más pequeña que la Logic Probe grande, que en este caso pues el símbolo es más grande, aunque la función es la misma. Después tendríamos Logic State y el Logic Toggle. Vamos a insertar estos dos componentes pinchando 2 veces y cerramos la librería y vamos a ver su función. Para ello lo que hacemos es eliminamos esta Logic Probe que había de antes y quitamos también el reloj y colocamos en su lugar una Logic State. Bien, Logic State es un elemento que lo que permite es pasar de 0 a 1 o de 1 a 0 simplemente clicando con el ratón en estas flechitas que hay aquí, una hacia arriba y otra hacia abajo, y exactamente igual que si fuera un interruptor, pero en este caso un interruptor digamos lógico. Damos a simulación, simulamos el circuito, vemos que está parado completamente las salidas. Si ahora cliqueamos en la flecha de subida, pasa 1, con lo cual lógicamente tenemos ya un flanco de subida aquí en este biestable. Al ser un flanco de subida y este biestable ser activo por flanco de subida, producirá 1 en la salida Q, con lo cual tenemos un 1 en ese display. Podemos ahora bajar a 0 lo que es la entrada del reloj, y lógicamente como este biestable es un biestable activo por flanco de subida, no se va a enterar del cambio. Si volvemos otra vez a subir, pues sí, esto cambia a 0 y lógicamente pues se ha producido un flanco
de subida en el segundo biestable, que hará cambiar a 1, con lo cual se presenta aquí un 2. Bien, esto sería la función de este componente, es decir, es un interruptor activado manualmente, un interruptor digital. ¿Qué podemos hacer, digamos, para simplificar la función de este componente? Utilizar el otro, que sería Logic Toggle. Si esto lo quitamos y colocamos en su lugar este componente, veremos que a la hora de simular no hay que cliquear, digamos, sobre dos flechas, sino solamente poniéndose encima de una sola flecha y dándole continuamente, ya hace el cambio directamente. Es decir, que con cliquear una vez no hay que cambiar de flecha. Esto nos permite cambiar de 1-0 o 0-1 directamente cliqueando sobre el ratón. Bien, este tipo de elementos, este tipo de herramientas, de elementos Logic Probe, Logic Probig, Logic Static, Logic Tool, son activas, es decir, funcionan en modo interactivo y nos van a ayudar muchísimo en la depuración de circuitos digitales, ¿no? Es decir, nosotros queremos saber, bueno, cómo se comporta un circuito digital. Bueno, pues le metemos un estímulo de esta forma manual y vemos como cuando cambia de 0-1 o de 1-0 lo que pasa. Esa sería la función clara. Por otra parte, podemos ver la salida directamente, si está 0 o está 1, utilizando la Logic Probe. Esto sería, digamos, una forma muy útil de probar los circuitos digitales. Y yo, de hecho, pues lo utilizo este tipo de componentes, de tipo de sondas lógicas o como queramos llamarle, las utilizo normalmente en los circuitos. Bien, cerramos la ventana de librerías y ahora vamos a utilizar un instrumento virtual equivalente al osciloscopio en los circuitos analógicos, que es el analizador lógico, que sirve para ver las señales a lo largo del tiempo en los circuitos digitales. Con lo cual vamos al icono de instrumentos virtuales en lo que es la barra de elementos y vemos que aquí hay un analizador lógico, Logic Analysis, que podemos colocar en cualquier parte del circuito. Aquí, por ejemplo, tiene 8 canales, más buses, etcétera, pero bueno, este tipo de instrumento virtual lo veremos más en detalle a lo largo de los videotutoriales. De momento vemos que tiene 8 canales, de los cuales vamos a utilizar 3, que son los que vamos a unir a las 3 salidas de este contador. Unimos a su 1 con Q 0, unimos a su 2 con Q 1 y unimos a su 3 con Q 2. Directamente vamos a simular y, como vemos, nos aparece, igual que el caso del analizador lógico, nos aparece pues una pantalla con rejilla en la que vamos a ver las señales digitales a lo largo del tiempo. Digamos, disparamos el analizador lógico con esta tecla de aquí y vemos, bueno, pues ya un cambio en esta señal, que sería esta señal de aquí, que sería A su 1 o Q su 0. Lógicamente, el analizador lógico funciona de una forma diferente al osciloscopio, en el sentido que no está mostrando continuamente los señales, sino que tiene lo que se llama un armado, es decir, que en el momento que damos a esta tecla, capturamos en ese momento, capturamos el valor de las señales que hay en sus entradas. Es decir, que con la tecla esta capturamos solo en ese momento, no podemos ver de una forma continua cómo evolucionan esos estados lógicos a lo largo del tiempo. Ya digo, funcionaría de una forma muy parecida a un analizador lógico normal,
solamente que en este caso es virtual con todas las limitaciones que ello conlleva. Bueno, pues hasta aquí el cuarto videotutorial sobre Proteus, en el que nos hemos centrado no solamente en algunos aspectos de ISIS, sino que también los hemos mezclado con algunos aspectos de simulación utilizando el módulo VSM. Como ya veis, están muy relacionados, están muy mezclados, tanto el módulo ISIS como el módulo VSM, en el sentido de que cuando tenemos un circuito construido, pues lógicamente nos tienta la opción ya de simularlo. Creo que esta forma es una forma más divertida de ver Proteus que simplemente ver todas las opciones que hay para construir circuitos. Lo interesante y divertido, como he dicho, es construir un circuito simple, ya es simularlo para ver cómo responde. En el próximo video tutorial hablaremos de las plantillas, algo que hemos mencionado en este video tutorial, y veremos las posibilidades de configuración